Bueno, y ahora qué sé yo, la tarjeta me ha borrado una lectura entera de las últimas palabras de Jacinto Grau. Bueno, decía que esta edición en la solapa repite lo que dicen las anteriores, añadiendo a este gran dramaturgo español nacido en Barcelona en 1877, añadiendo la conclusión. Y falleció recientemente en Buenos Aires, el 14 de agosto del pasado año 1958. Todo lo demás es igual. Comenzó a afirmar desde muy joven su alta personalidad y concluye diciendo, alcanzando elogios de grandes críticos extranjeros como Andrés Suárez, Jean Cassou, François de Miremontre, etc. Tiene como dedicatoria un fragmento de las últimas palabras que aparecen recogidas en esta introducción, que viene sin firma, pero que entiendo que lo lógico es que sea, vamos, lo lógico es suponer que sea de su discípulo Julio Imbert. Ya he leído la introducción y ahora voy a leer lo que me ha borrado la tarjeta, que son las últimas palabras de Jacinto Grau. Conserven mi impresión de la situación en que muero en mi destierro. Pausa. Son palabras sueltas en su lecho de agonía. Para mi Herminia, la única mujer que he querido, la que se sacrificó por mí en todo momento, la que me amparó siempre y me dio lo mejor de su vida, la que no tuvo egoísmo nunca y siempre renunció con alegría a todo por mí. Aunque en la beocia en que vivimos, la desaparición de los hombres de espíritu que van quedando del exilio español interesa poco, quizá mañana cambie ligeramente el ambiente. Además de la constancia histórica literaria, debo a la juventud de mi país decirle el horizonte actual de mi conciencia. Declaro, por angustiosa falta de tiempo y con una brevedad forzosa, que muero profundamente oprimido por el tono social, político y artístico de las generaciones jóvenes hispanas. El fenómeno más sorprendente del actual pensamiento español que llega a mí por libros y periódicos es la aceptación más o menos tácita de una monarquía borbónica liquidada hace ya tiempo en buena parte de Europa. No es cuestión de opinión política, sino de elemental percepción y advertimiento de lo que ocurre en España. Mi país es uno de los países, sobre todo en ciertas regiones, donde la vida es más sabrosa. Echo profundamente de menos los pinos y el mar Mediterráneo hispano. Ese mar en el que yo me he sumergido tantas veces y he visto mudar de color en gradaciones de una belleza inolvidable. Lamento mucho, y me pesa en el alma, no volver a esa tierra donde nací, siquiera, aunque no fuese más, que para vivir un solo día en ella. También echo de menos el acento y la prosodia hispana, cuya hermosura, profundidad y claridad solamente raras veces se han aprovechado a fondo. De dos cosas hablan desde niños siempre los españoles, del amor y de la muerte. Las pausas se hacen más grandes y las palabras más limitadas. Qué hermosa es la llama. Y las últimas palabras, qué armonía, qué paz, qué dulzura. Termina la nota diciendo que el tránsito fue sumamente suave sobre Manos Amigas. Manos Amigas entendemos que hubieron de ser las de Julio Imbert, porque muchas más no le quedaron, y efectivamente los jóvenes españoles lo olvidaron y los jóvenes españoles siguen olvidándolo hasta el punto de escuchar solo los chismes y las acusaciones mágicas, porque desde luego la acusación de que era gafe para un hombre racional, cultivado, educado del siglo XXI, pues es tan absurda como la de que la madre de Kepler era bruja. Es un completo sinsentido. Curiosamente también se acusaba de ser gafe, ya que, ya que hemos visto que Jacinto Grau era tan republicano, pues se acusaba de gafe al republicano Jacinto Grau y al mismísimo rey don Alfonso XIII, a quien también se le acusaba de ser gafe, pero no solo en España.
no solo en España, también en Italia. Hasta Italia llegaba aquella fama. Y por supuesto, ningún hombre racional puede creer en semejantes cosas. Es como creer que una vieja que tiene un gato puede hacer caer el granizo, o que la madre de Kepler era bruja. Es un sinsentido. Y sin embargo, estos rumores, estos chismes absurdos que aparecen en la linterna de Diógenes, estas maledicencias de escritores que don Jacinto Grau despreciaba, tan imbécil no era como lo retrataban, ni muchísimo menos. Y un imbécil desde luego no habría escrito estas farsas, o sí, quizá como persona, sí, como persona podía ser inaguantable, y además esperaba con esa necesidad infantil la aprobación de Julio Imbert. Si Julio Imbert no le decía sí, sí, por supuesto, como a Sócrates, descaecía, se desmayaba, se desvanecía, se amustiaba, se amusgaba, necesitaba el reconocimiento, pero como tantos otros, muchísimos otros poetas y pensadores españoles, Lope de Vega, Gustavo Bueno, todos necesitaban el sí, por supuesto, Sócrates. Y Sócrates podía entonces decir por el perro. Bueno, no es algo privativo de Jacinto Grau. Lo que pasa es que Jacinto Grau tenía muchos enemigos, como es lógico con los temas que trataba en sus sátiras, porque no se limitaba a satirizar como todo el mundo hacía el poder político, el poder religioso. No, es que satirizaba el establishment, el sistema literario, el sistema editorial, el sistema de teatros. ¿Cómo quiere que lo recuerden? Pues ya hemos visto que los críticos hoy dicen, sí, pero ¿qué obra tiene? ¿Qué obra tiene Jacinto Grau? Joaquín Grau, ¿qué obra tiene Joaquín Grau? Bueno, pues habrá que decirle a estos críticos y reseñistas que viven aherrojados al presente que la obra de Jacinto Grau es esta, y desde luego merece la pena leerla, mucho más que los libros que les llegan a diario a sus mesas y ante los que tienen que juzgar de manera casi automática e inmediata si son genios o son idiotas o son payasos. Que dejen de vivir en esa inmediatez e intenten aprovechar lo bueno que hay del uso en la prosodia, esa prosodia que para Jacinto Grau no estaba nunca, muy pocas veces había sido bien aprovechada. Que intenten leer con tranquilidad y fuera de este mundo, y desde luego fuera de este mundo es donde se sitúa, en el infierno se están mudando. Que intenten leer a Jacinto Grau fuera de la inmediatez, fuera de los centenarios, de las ediciones, reediciones, de los libros que nos llegan a la mesa de redacción. Jacinto Grau existe, no se llama Joaquín, se llama Jacinto, y es un autor hijo de Bernard Shaw. Desde luego la filiación es más que evidente. Hijo de Bernard Shaw como Čapek. Me temo que tampoco se lee mucho a Čapek, un poco más, quizá, pero bueno, ya digo que se ha cortado, se ha derribado, se ha hecho estallar, se ha volado el puente que nos unía a los grandes intelectuales de antes de la guerra. De hecho, subsisten Unamuno, Valle Inclán, pero bueno, todos los demás subsisten en España, supongo. No sé si a Unamuno y a Valle Inclán leer a Valle Inclán, desde luego traducido, es muy, muy difícil, pero bueno, el caso es que decía muchas más cosas sobre esta afiliación de Shaw, pero yo creo que ha quedado bastante clara. Y desde luego, lo que tenemos que hacer es leer la obra, no escuchar las maledicencias, y ya digo que al final no era tan imbécil como nos lo presentaban, como igualmente no podía ser tan gafe. Hay un vecino que no para de estornudar, ha cogido una de estas carrerillas en latín, bueno, sternuo, pero bueno, sí, ya no se oye. El caso es que basta ya de chismes y de rumores y de genialidades y de juzgar con un plumazo si alguien es un genio o un payaso. Un poco más de tiempo, un poco menos de libros. Hagamos caso a Robert Frost. En lugar de cursos para leer rápido, habría que hacer cursos para leer lento. En lugar de zumbarse 500 libros de una vez, pocos libros, pero bien leídos. Pocos libros, pero bien leídos. Y desde luego al final lo que hace Alberto Olmos es descubrir la trampa. Resulta que esta gente lee
por tonelada. Es como un crítico literario, no recuerdo ahora el nombre, que tenía como tuit fijado una crítica de Murasaki Shikibu, porque yo leo literatura japonesa, pero luego resulta que escribió Juan Manuel de Prada un romance como los que escribía Jaime Camps, pero sin hacer la pausa verbal, y el tío no se enteró de que eso era un romance. Digo, es que qué mal suena esta prosa rimada. ¿Qué prosa rimada? Es un romance perfectamente medido. Lo que pasa es que está tan bien medido y se ve tan claramente que es un romance que no ha hecho la pausa versal. Lo ha editado como muchas otras veces se editaron los romances seguidos y como se editaba la poesía latina, como se editaba Virgilio. Pero tú que presumes de hacer crítica de Murasaki Shikibu, resulta que no reconoces lo más elemental, lo verdaderamente esencial, lo que se lleva en la pasta de la sangre, como decía Ramón de García Sol, que es el romance. ¿Qué cosa más primaria, más elemental que se pueda ver en una clase de literatura de un colegio, no ya de un instituto, que un romance? Y tú, el gran crítico literario, no sabes reconocer un romance. Pues ahora igual, resulta que Alberto Olmos, el hombre que lo lee todo, resulta que dice que habrá escrito Joaquín Grau, eso de Joaquín Grau. O sea, todo es una trampa colosal, todo es una gran mentira. Así que huyamos de este mundo al que Jacinto Grau satiriza en El infierno se está mudando. Huyamos de este mundo y leamos apaciblemente, sin pensar en el juicio de la posteridad. Leamos simplemente porque somos modernos, somos eternos y lo estamos pasando bien. Que es algo mucho más profundo, desde luego, que lo que decía Capote.